en nuestras Biblias, amén, en el libro del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, y venimos ya trabajando una serie de mensajes, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, y hoy vamos a compartir también un mensaje más. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 8. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, está hablando de la iglesia, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y dice, y remarco el texto, el versículo 5, que dice: así nosotros, siendo muchos, refiriéndose a la iglesia, ¿no?, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Rápidamente vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. Y también leemos hasta el versículo 8. San Juan capítulo 15, versículo 4, y dice así. En este caso es Jesús, acuérdense, Evangelio de Juan, es Jesús enseñando. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Padre y Señor nuestro, estamos con esa expectativa que produce tu palabra, porque es tuya. Tu palabra produce expectativa. Hay algo que quieres construir, hay algo que vas a consolidar, hay algo que vas a arrancar, hay algo, Señor, que va a ser transformado en la mente, en el corazón, en los hábitos. Por eso hay esa expectativa de la buena semilla que es tu palabra, Señor. Por eso la recibimos tu palabra y declaramos, Señor, somos tierra fértil. Al recibir tu palabra, somos tierra fértil, de tal manera que no haya ningún obstáculo
para que el poder de tu palabra, establecida en una tierra fértil, nuestras vidas, produzca fruto, fruto en abundancia, que bendiga el hogar, la familia, los matrimonios, los hijos. Recibimos tu palabra, la creemos, confiamos en ella. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús. Ya yo me declaro bendecido, declarate bendecido al recibir la palabra de Dios. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Seguimos entonces con esta serie de mensajes sobre el cuerpo de Cristo, porque creo que, como lo vengo diciendo, tenemos que dejar de ser espectadores para comenzar a ser protagonistas de lo que Dios en su propósito, sus planes, ha preparado para tu vida. Si yo le tuviera que poner un título, porque de alguna manera el título en las redes, yo puse una cirugía de alta precisión, amén. En realidad es un título para llamar la atención. Yo le pondría de espectadores, hablando de la iglesia, de espectadores a miembros realmente vivos en la sangre de Jesús. Amén. Este mensaje no es un mensaje motivacional. ¿Me están escuchando? Como dice el título en Facebook, es una cirugía espiritual de alta precisión, porque si abres tu corazón y le das permiso al Espíritu de Dios, estará operando tu alma y se producirá un milagro, seguramente, que transforme de manera sustancial y profunda tu vida. Amén. Si abres tu corazón, si abres, decirle al que está al lado con fe, abrí tu corazón. Cuando le damos permiso a Dios, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Es que Dios no viene a irrumpir la vida de alguien, tirar abajo una puerta de una patada. Dios es respetuoso. Y simplemente, como dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta. O sea, no voy a tirar la puerta abajo de tu corazón. Si la querés abrir, voy a entrar y voy a hacer maravillas en tu vida, tu hogar y todas tus circunstancias. Empecemos por el principio. Estamos hablando de esto de una iglesia que es solo espectadora de lo que ocurre, pero poco o nada participante de lo que Dios hace. ¿Me escuchan? Porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, una iglesia que en realidad deja de mirar la función teatral, de ser ese espectador que está sentado en una silla, para comenzar a ser ese protagonista. El problema, le hablaba al Señor y el Espíritu me decía, no es falta de información, el problema es falta de revelación del Espíritu de Dios, de manera personal, frente a una persona que le abre de manera genuina su corazón para recibir dirección. ¿Me escuchan? El tema de revelación. Y la revelación, cuando viene de parte del Espíritu Santo, en realidad no te va a hacer así detrás de la cabecita y acariciar la espalda y decirte pobrecito. En realidad, cuando el Espíritu de Dios se revela a una vida, generalmente te sentís desnudo frente a ciertas realidades, hábitos, circunstancias que estoy viviendo. Me siento presionado, me siento incómodo cuando el Espíritu se revela. ¿Me escuchan? Por eso es que hoy no vamos a hablar solamente de simplemente
hay que servir más. ¿Me escuchan? Porque hablar de dejar de ser espectadores a protagonistas, inmediatamente alguno habrá dicho, bueno, seguramente el pastor va a hablar, bueno, hay que servir más. No es solo eso, decirle que está al lado no es solamente eso. Hoy vamos a confrontar en realidad una mentalidad que está matando la vida orgánica del cuerpo de Cristo, la iglesia, y me refiero a esa mentalidad, la mentalidad del espectador, la mentalidad del espectador. Por eso, en esta serie de mensajes estoy declarando de manera profética el año 2026, el año de la sabiduría. Nuestra mente va a dejar el mirar, el estar cómodos, con cierta expectativa, para involucrarnos, dejar de ser espectadores, a ser protagonistas en el nombre de Jesús. Por ejemplo, levanta una mano. Amén. Mira tu mano. Mira tus dedos. Abrí y cerralos. Y quiero dar un ejemplo simple. Porque si uno de esos dedos, uno de cualquiera de los dedos, decidiera solamente ser un observador, decidiera uno de tus dedos ser un espectador, nada más, mirar lo que el resto de la mano hace, si solo uno, ¿me escuchan? Un ejemplo simple, si solo uno de los dedos decidiera simplemente, bueno, yo miro lo que hace el resto, simplemente ya eso afectaría de manera grosera el movimiento general de la mano y el cuerpo. Ese dedo que está observando y que dice, yo no me involucro, solo observo lo que hace el resto de los otros 4 de la mano, yo no me involucro, ese dedo no deja de ser un dedo, ¿me escuchan? No ha perdido su esencia, no pierde su naturaleza de dedo, pero sí comienza a perder su función. Y cuando un miembro, como dice la carta a los romanos, miembros los unos de los otros, un miembro no funciona, todo el cuerpo se resiente. El problema, y vuelvo a recalcar, en la mayoría de los cristianos no es falta de información, de vida de fe, de Biblia, de palabra. Es falta de revelación, porque cuando el Espíritu Santo de Dios verdaderamente se te revela, entonces vos comenzás a ver las realidades, las circunstancias desde la óptica del Espíritu de Dios. Entonces ya no podés quedar igual, ya no podés estar en la misma circunstancia sin moverte. Ahora ya te sentís parte, ahora sos parte. El proyecto de Dios, Él te involucró, se reveló contigo. Su palabra ahora se te hizo conciencia, se te hizo esencia en tu pensamiento y decisión. Me escucha, ya no podés seguir igual, porque se reveló el Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 12, el texto que leímos, el apóstol Pablo no está organizando, voluntarios para que le apoyen. Dice el texto bíblico, somos un cuerpo, y agrega, y miembros los unos de los otros. Observe la profundidad del concepto del apóstol Pablo. No dice que somos miembros de una institución religiosa, dice que somos miembros los unos de los otros. Y esto no es estructura, nada más. Si pensamos en una estructura, en realidad dice miembros los unos de los otros. Esto
de manera práctica y espiritual. Esto es interdependencia, ¿me escuchan? Ontológica, perdón. Creo que estuvimos hablando en uno de los mensajes anteriores de esto, de lo que significa, hace unas semanas atrás. ¿Qué era esto de la ontología? La ontología se refiere al estudio de la esencia del nacimiento, de cómo es que fue creado y cómo fue pensado algo. ¿Me escuchan? La ontología. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, somos un cuerpo y miembros los unos de los otros, está hablando de una interdependencia que tiene que ver con la idea original de parte de Dios para su iglesia. No es estructura, no es institución, que todo eso humanamente puede servir de alguna manera para sumar. Bueno, en realidad está hablando de algo mucho mayor y más profundo. Un miembro, según la Biblia, no tiene vida independiente. ¿Me están escuchando? No sé si alguno lo está viendo. Un miembro, según la palabra de Dios, en realidad no tiene vida independiente. Aunque la tengas tu hogar, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, correcto, y todo eso debe seguir y nos vamos a organizar y vamos a ser honestos, responsables, trabajadores, perfecto. Pero en realidad lo que está diciendo, que al ser parte del cuerpo de Cristo, somos miembros, dice, los unos de los otros. Dice el texto, también el apóstol Pablo en Corintios, el ojo, porque es ojo, no le puede decir al dedo o al pie, no te necesito, sos parte, sos parte. Un miembro según la Biblia en la iglesia es un miembro que está en una intensa interdependencia. Estamos dependiendo unos con otros. Un dedo, por hablar del ejemplo, fuera del cuerpo, no se vuelve autónomo. ¿Me escuchan? Un dedo de mi mano fuera de este cuerpo no se vuelve autónomo. ¿Qué es lo que pasa? Con un dedo de estos 5 fuera de esta mano, ¿qué pasa con ese dedo? Se muere. Primero se pudre y después se muere. El espectador, el miembro que es solo espectador, bueno, asiste. Nunca termina de entregarse, de rendirse al Señor. Asiste sin compromiso, sin comprometerse. ¿Me escuchan? El espectador, el miembro, permanece siempre. ¿Me escuchan? Aunque le cueste, porque el de al lado se inflamó por una herida y entonces cuesta, es incómodo, pero el que es miembro permanece y permanece siempre, en las buenas y en las malas. El espectador, bueno, conserva su autonomía, se acerca, viene, está en las reuniones, canta, levanta las manos, alaba, quizá ofrende también. Pero conserva su autonomía, está siempre mirando, observando desde una silla sentado. El miembro pierde su independencia, su autonomía la deja a un lado para ganar la vida de Cristo dentro del cuerpo, la iglesia. ¿Me escuchan? Para ganar más de la vida de Cristo dentro del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, aquí está el punto. La iglesia no es un lugar al que voy
es un cuerpo al que pertenezco. ¿Me escuchan? Creo que hemos tenido una visión, o nos enseñaron bajo una visión un poco torcida o equivocada. En realidad es porque todavía no tienes sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, bajo la gracia, la unción del Espíritu Santo de Dios. Es un cuerpo al que el Espíritu de Dios, en la plenitud de su revelación a nuestras vidas, y pertenecer implica vulnerabilidad. ¿Me escuchan? Claro que sí. Implica vulnerabilidad porque vas a estar dentro y tu hermano que está al lado va a empezar a descubrir cosas que no conoce. ¿Me escuchan? Pero no va a levantarse a señalarte, no va a levantarse a condenarte, sino va a acompañarte. Te va a sostener si es necesario, amén. Te va a animar, te va a tomar de la mano y te va a decir: mirá, contá conmigo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay una interdependencia y la esencia es el Espíritu de Dios bajo la gracia de lo que Jesús hizo en la cruz. Pertenecer implica sujeción, sujetarme, voy a estar dentro. Significa responsabilidad, voy a dejar de mirar, observar, porque hay una función. Yo hablaba la otra vez. Si mi pierna comienza a ser solo un espectador, entonces en algún momento voy a tener que caminar saltando, porque tengo una pierna que solo es observadora, pero no se hace parte en el funcionamiento, miembro con el miembro. ¿Me escuchan? Por eso el tema de las funciones. Y sin función, aún menos se puede hablar de pertenencia real. Por eso es que la pasividad no es humildad, es desconexión, quizá en algún punto disfrazada de humildad. Muchos dicen: bueno, yo amo a Dios, pero no necesito ir a la iglesia, tampoco necesito involucrarme. Bueno, eso es teología individualista, contraria al desarrollo y crecimiento del cuerpo de Cristo, según la Biblia, la palabra de Dios. Si esa es tu teología, es contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Y hablar de dejar de ser espectadores para comenzar a ser protagonistas, estamos todavía, si es en esa circunstancia y bajo ese contexto, todavía estamos en punto cero. El problema de identidad surge cuando la persona no se reconoce como parte esencial. Amén. No entiende que tiene una función. No entiende que Dios le asignó una función. No asume su responsabilidad. El espectador en el fondo está diciendo: bueno, mi ausencia no afecta, por eso no importa si no voy a la iglesia. ¿Me escuchan? Mi ausencia, bueno, no afecta en nada. Por eso hablaba, es una cirugía. Porque si alguna vez pensaste: bueno, en la iglesia, bueno, mi ausencia no afecta. Cuidado, es que esa manera de pensar es clásica de aquel que solo es un espectador, nada más. Mi ausencia no afecta. Mi participación no es indispensable.
Justamente esto revela una desconexión entre identidad y propósito de Dios. ¿Me están escuchando? Por eso es que el concepto de permanecer, de estar, de ser parte, no es solo una decisión natural y racional, no es solo una decisión solo racional, es una decisión también espiritual. Allí en el Evangelio de Juan que leímos, capítulo 15, Jesús introduce y varias veces esa palabra, permanecer. Permanecer no es asistir, no es, bueno, soy un simpatizante. Tampoco es, bueno, pero voy y me emociono. Y Dios toca mi corazón y después desaparecer. Eso no es permanecer. Permanecer según la Biblia, según lo que Jesús enseña allí en Juan 15, es establecerse, es estar unido, es conectarse con la vid, porque ella me provee de vida. Y la vid, al proveerme de vida, me permite dar frutos, como dice la palabra, y frutos en abundancia. La rama en la vid, la cual Jesús usa como una figura, no puede producir frutos simplemente por esforzarse. Produce frutos una rama únicamente porque está bien conectada, a la vid. Por eso produce frutos. Dejar de ser espectadores y comenzar a dar frutos es en realidad comenzar a conectarse de manera sincera, real, continua al cuerpo. El fruto no es producto de esfuerzo, tampoco de cuántas ganas tengas de darlo. El fruto es consecuencia de una buena conexión con la vid. Muchos intentan producir el carácter de Cristo por fuerza de voluntad humana, pero el carácter, en el caso de la figura de David, el carácter de Cristo en realidad es como la savia de la vid que allí fluye entre las ramas. El carácter en realidad en la figura de la vid es la savia, la cual llega a cada parte, hoja, y cuando llega entonces es posible producir fruto. La disciplina es buena, pero el fruto que habla Jesús no es producto de disciplina, es el producto de una conexión, de estar bien conectados con Cristo. Amén. La savia, bueno, es invisible, la conexión. Esa conexión es del espíritu, interna. El fruto, bueno, sí, es externo, es visible. Si no hay fruto, no te esfuerces por darlo. ¿Me escuchan? Porque no es el producto del empeño del ser humano. Es problema de conexión con la vid. Dice el texto, sin mí nada podéis hacer. Es brutal lo que dice, muy fuerte lo que dice Jesús. Separados de mí nada podéis hacer. Podrás estar en eventos, actividades, podrás hacer todo el escándalo que quieras, pero el fruto no es el resultado de la inmediatez, la racionalidad
que puede sumar, pero no es, y ni tiene que ver, ni nace, son cosas del Espíritu, ¿me escuchan? Y son cosas de los que están conectados, bien conectados con la vid. Jesús no dijo que el Padre busca ramas hermosas, con muchas hojas. Decirle al que está al lado, Dios no busca ramas verdes, frondosas, repletas de hojas verdes. Dice que Dios busca fruto. Dios busca fruto. Dios busca fruto. Porque el fruto es evidencia pública de una realidad espiritual que tú tienes con Cristo, con su iglesia. ¿Me escuchan? Porque Cristo es la cabeza y su iglesia, vos, somos yo, el cuerpo de Cristo. No es apariencia, es naturaleza y esencia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es ontológico. Y esto es lo que nos confronta. Esto tiene que ver con esto de la cirugía fina, porque puedes tener dones y no tener frutos. Puedes tener talento y no tener transformación en tu carácter. Puedes tener una plataforma en las redes o aquí mismo, y no tener vida y ausencia de frutos. ¿Me escuchan? En el capítulo 12 de Romanos, Pablo habla de diversos dones, pero los dones no sustituyen el carácter, el fruto. ¿Me están escuchando? Porque una cosa es el fruto y otra cosa son los dones del Espíritu Santo de Dios, que los recibimos solo por gracia, por gracia. Un don puede impresionar, pero el fruto siempre edifica. ¿Me están escuchando? El espectador admira y está acostumbrado de sentarse y admirar los dones en profecía, en lengua. Gloria a Dios por ellos. Pero el miembro desarrolla frutos, porque sabe que los dones solo vienen por la presencia y gracia del Espíritu de Dios y obran. No importa mi condición muchas veces, no importa mi condición, obra igual el Señor por misericordia de aquel que está en necesidad. ¿Me escuchan? El espectador pregunta, bueno, voy a recibir, ¿qué voy a recibir yo en esta reunión, pastor? 22 de febrero. Sin embargo, el miembro pregunta, pastor, ¿en qué puedo aportar? ¿Me escuchan? El fruto no aparece en los que siempre reciben y son consumistas, pero están siempre sentados. Aparece en los que permanecen, se integran y están bien conectados con el cuerpo, unos con otros, los miembros, unos con otros, dice el apóstol Pablo a los Efesios, conectados a través de ¿qué?
de las coyunturas. Un miembro con otro conectado a través de las coyunturas. O sea, la articulación es la coyuntura. Un miembro, el otro miembro, la coyuntura. Y dice la palabra que los miembros en el cuerpo están conectados a través de una coyuntura. De tal manera que este no puede hacer lo que quiere. Y el que está arriba tampoco puede hacer lo que quiere. Porque hay una coyuntura que los está uniendo. Si no estás conectado con coyuntura, no sientes esa interdependencia. Urgente, dobla tus rodillas y busca profundamente al Espíritu Santo de Dios. Por eso el fruto aparece en aquellos que están dispuestos siempre a cederle a Dios el control. La iglesia no existe para satisfacer preferencias. Porque si la iglesia, bueno, en este sentido de intentar satisfacer las preferencias de un hermano, las preferencias del otro y las preferencias de fulanito y de menganito. Bueno, no existe para eso la iglesia de Cristo en la tierra. Si fuera así y tuviera que competir con esto de satisfacer preferencias, con el entretenimiento, bueno, ya estaría perdida. Amén. Desde el vamos. La iglesia forma discípulos. Decirle que está al lado. La iglesia está para formar discípulos de Cristo. La iglesia está para formar, no espectadores, sino discípulos de Cristo Jesús. Y la formación de discípulos implica siempre confrontación a través de la misma palabra y lo que el Espíritu también trae a nuestras vidas. El que consume busca comodidad. Ese es el espectador. El discípulo acepta corrección y siempre está dispuesto a servir a Dios. Dice Juan 15 que cuando Dios ve que hay alguien que da fruto, amén. Lo voy a decir rápido. Cuando alguien da fruto, dice Juan 15, que Dios lo que hace es podar. Y el texto de Juan 15 dice, y lo poda porque aunque ya dio fruto, Dios lo poda para que dé más fruto. No te tires atrás, porque si ya diste fruto, va a venir una poda. Y la poda incomoda. La poda, bueno, duele. La poda no todos la tomamos de la misma manera. Pero yo te puedo asegurar en el nombre de Jesús, si vos estás siendo podado en este tiempo, es porque ya has dado fruto. Y lo que está esperando Dios es que des más fruto en el nombre de Jesús. Es que la poda duele y siempre revela propósito. Amén. Siempre. En Juan 15 el Padre poda las ramas que dan fruto. No las corta por maldad. Es que las corta y las poda para que se desate mayor vida de Dios, mayor vida de Cristo a través de los frutos. ¿Me escuchan? Si cada corrección te aleja, bueno, quizá no estabas perteneciendo
ni permaneciendo, estaba siendo nada más que un espectador. Dios no busca asistentes fieles. Dios busca miembros vivos por la sangre de Jesús. Y un miembro siempre está con una coyuntura bien fuerte, agarrado a otro. Y eso de la coyuntura, según dice Efesios, el apóstol Pablo, te hace sentirte muy incómodo. Perdés autonomía casi de manera completa porque hay una coyuntura que te une de manera fuerte, firme al cuerpo. Un miembro que no es espectador, le gusta estar siempre dispuesto, se sujeta, persevera, sin buscar aplausos. Hoy el Espíritu Santo nos está confrontando. Amén. En el año 2026 de la sabiduría, creo que venimos de una cultura de fe cristiana, de muchos años católica. ¿Me escuchan? Es cristiana también, sí, pero la cultura que aprendieron nuestros bisabuelos a través de la cristiandad católica tiene que ver mucho con ser espectador. Vos vas, te sentás y escuchás. Y sin nombrar que hace unos años atrás encima lo escuchabas en latín. ¿Me escuchan? El espectador nos acostumbraron que esa es la cultura de la fe cristiana. También predican a Cristo, sí, enseñan de Jesús, es verdad, pero nos acostumbraron a algo que está muy lejos, dista muy lejos de lo que enseña la palabra de Dios. En la Biblia el espectador no existe. No existe aquel que mira, que observa, que se sienta y nada más. No existe en la palabra de Dios y lo podés buscar y no existe. Todos se involucran, todos se hacen parte. Todos son enseñados para ser discípulos y discipular a otros también. Muy distinto a la cultura que aprendieron nuestros tatarabuelos. Si has sido espectador en la fe cristiana, arrepentite. ¿Me están escuchando? Porque es así, lo enseña la palabra de Dios. Si has usado a la iglesia, has recibido de la iglesia fe, oración, apoyo, palabra, pero no te has integrado en involucrarte, en ser parte, arrepentite. Si tu permanencia depende de si tenés ganas o no tenés ganas, ¿me escuchan? Si tu permanencia depende de tus emociones y emocionalmente estás pasando una circunstancia que, bueno, te aleja, te sentís distante, arrepentite. Arrepentimiento no es venir aquí y llorar. El arrepentimiento, según lo que enseña la palabra de Dios, es cambiar de postura, de posición en la que estoy, a otra totalmente distinta a la que estaba antes. Eso enseña la Biblia lo que es arrepentimiento. En la Biblia nunca enseña que arrepentimiento es estoy dolido, me duele, me equivoqué, pero mañana sigo haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, según lo que enseña la Biblia, en toda la Biblia.
Arrepentimiento por lo que enseña la palabra de Dios desde el hebreo, el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento escrito en griego. Estoy hoy en esta posición y desde esta posición me muevo, trabajo, encaro mi vida de fe, mi vida cristiana. Pero cuando me arrepiento, salgo de esta posición para cambiar completamente y no volver. Arrepentimiento por eso no es llorar, es cambiar de postura, de autonomía a sujetarme en el Espíritu de Dios, entendiendo que hay coyunturas en las cuales voy a ser bendecido, porque allí está la idea original de Dios para el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y en la idea original, en la coyuntura que me sienta medio trabado, porque no estoy tan libre, no estoy tan autónomo o independiente, porque hay una coyuntura que está tratando también con tu carácter y que te está enseñando a amar más a ese hermano. ¿Me escuchan? Y eso que te está enseñando el Señor te va a servir para amar más a tu esposo, para amar más a tu esposa. Te va a servir para amar más a tus hijos. Vas a empezar a valorar a tu hermano al cual estás unido por coyunturas que te quitan esa independencia o autonomía, pero ahora los vas a ver, lo vas a comprender, y eso te va a llevar a un cambio profundo y sustancial en tu hogar. Vas a comprender a tu esposa, vas a comenzar a comprender a tus hijos. Una relación distinta va a comenzar como una explosión. Arrepentimiento no es llorar, no es llorar nada más, es salir de esa comodidad a un compromiso con Cristo, salirse de ese sistema de consumir y recibir, a comenzar a ser miembro y comenzar a dar en el nombre de Jesús para bendecir a otros. Por eso yo creo que si estaría aquí en carne y hueso, ¿me escucha? Jesús enseñándonos a todos, te diría, hoy no preguntes qué siento. Hoy pregúntate, ¿dónde me voy a integrar? ¿Qué don voy a activar? ¿Cuáles son mis dones para edificar a mis hermanos, a la iglesia? ¿A quién voy a cubrir? Yo quiero levantar a alguien, quiero bendecir a alguien, quiero soltar una palabra profética para animar a alguien en el nombre de Jesús. Yo quiero. Porque el cuerpo, la iglesia, necesita cada miembro funcionando. Si yo miro mi mano y uno de mis dedos se dedica solo a observar porque se pinchó, la funcionalidad se va a estar perdiendo. ¿Me escuchan? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios te llama a una vida distinta, a una relación distinta con Él, profunda, a través del Espíritu Santo, a través de recibir la palabra, creerla, y que como buena semilla comience a producir lo que bendice no solo tu vida, bendice tu hogar, bendice tu matrimonio, bendice a tus hijos, redirecciona en el propósito de Dios a la familia completa. Si hay que arrepentirse, arrepintámonos y digámosle al Señor: Señor, yo me arrepiento. De alguna manera he sido
un espectador. Ya estoy abriendo mi corazón para que tú me quites esa tradición, esa religiosidad y salir de esta vida expectante, mirando, aprobando y desaprobando miles de cosas. ¿Me escuchan? Condenando otras, pero no siendo ese miembro unos con otros, unido bien fuerte a través de las coyunturas que me incomodan, pero que el Espíritu de Dios a través de esas coyunturas al lado de mi hermano está trabajando quizá con mi carácter, con mi falta de paciencia, con mi falta de escucha, que eso ya tiene un problema que ya se gestó hace años en mi hogar, en mi propio matrimonio, con mis hijos, pero aquí en la iglesia comienzan a resolverse. Acá en la iglesia comenzamos a tener hábitos nuevos que en nuestro hogar traen un cambio sustancial y profundo en el nombre de Jesús.